Buenos días, hermanos. Hoy es un día especial para nuestra Argentina, para todos nosotros también, día de votaciones y día donde nos vamos a reunir virtualmente. Sabemos cómo hemos estado unidos 40 días orando por nuestras familias, por nuestra vida personal, una renovación en la iglesia y también por nuestra nación. Que Dios haga cosas preciosas en medio de este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Y miren que nos decía uno de los pastores en estos días en los devocionales que gane quien gane, nuestro deber es orar por el que va a gobernar y orar para que Dios permita que al lado de él haya personas influyentes y valientes como Daniel, como Nehemías, como Esther, como José, esas personas que estuvieron cerca del gobierno y que hubo cambios en las naciones. Podemos orar por eso y vamos a orar también para que en este día haya paz en el corazón de las personas, en los hogares, en las calles, en los lugares de votación. Y les invito a que nos pongamos a orar en este día y después vamos a escuchar la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, muchas gracias por la oportunidad que tenemos en este día de levantarnos, de experimentar, Señor, el respirar, el andar, el ejercer nuestra obligación de ciudadano también. Pero, Padre, sobre todas las cosas, la gratitud que hay en nuestro corazón es de saber que tú estás sentado en el trono en soberanía, en grandeza, en poder, en justicia, y que tú tienes siempre, y lo tendrás por los siglos de los siglos, el control de los tiempos. Señor, queremos poner nuestra vida en tus manos y orar para que en este día tu paz pueda estar reinando en cada lugar de nuestro país y que en este tiempo nosotros, la iglesia, que tenemos la palabra, que tenemos la esperanza, que tenemos al Dios vivo y verdadero, que seamos en este tiempo luz para el que está en tiniebla, ánimo para el que está desanimado, esperanza para el que no la tiene. Señor, úsanos en este tiempo. Y ahora oramos para que al recibir tu palabra nos llenes, nos instruyas y nos ayudes a caminar en tus verdades para marcar una gran diferencia y dar gloria a tu nombre, porque no hay otro lugar mejor que estar en tus manos, obedeciéndote y vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Aquí estamos en un domingo muy especial, preparados seguramente algunos para votar, otros que ya lo han hecho. Y me uno a la oración de Mabel, que estaba llevándonos a creer que como iglesia podemos tener todo lo que necesita nuestra Argentina. La cubrimos en oración desde cada uno de nuestros hogares. Hoy quiero seguir trabajando con ustedes sobre la administración y en especial en un tiempo donde carece de un elemento muy, pero muy grande, muy especial, que es la sabiduría. Porque cada uno de nosotros vive una realidad hoy que no somos ajenos. Al contrario, de una u otra manera nos sentimos como atrapados, como que manipulados. Por supuesto que esto se debe a un sistema astutamente preparado, orquestado por aquellos pocos poderosos que globalmente van diseñando una forma de vida que es ajena a la voluntad del Señor. Y por eso es que nosotros tenemos que comenzar a administrarnos con sabiduría. Y frente a todo esto, quizás nos preguntamos, bueno,
¿dónde está la sabiduría? ¿Cómo la podemos obtener? ¿De qué se trata? Miren, en la palabra de Dios hay un texto en Job, pero también en Proverbios, capítulo 2, versículo 1 al 6, dice: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tu oído a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por la inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fuera plata, como si fuera tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría. De su boca proviene el saber y el entendimiento. Un tremendo pasaje que nos lleva a estar seguros en el Señor. Pero también en el capítulo 9, versículo 10 de Proverbios dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. O sea, estas porciones de la Biblia nos llevan, por un lado, a reconocer que Dios es el que tiene la total sabiduría. En Job 12:13 dice: pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Cuando comenzamos a mirar que la palabra de Dios nos asegura, que dice: la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. Querido, qué hermoso es darnos cuenta que tenemos a un Dios totalmente sabio. Aún está llevándonos a refugiarnos en su sabiduría, ponernos bajo la sombra del Altísimo. El Salmo 104, versículo 24 dice: oh Señor, cuánta variedad de cosas has creado, las hiciste con toda tu sabiduría. La tierra está repleta de tu criatura. Me gustaba la definición de sabiduría de un hermano que dice: la sabiduría de Dios es aquella perfección de la cual Él aplica su conocimiento a la obtención de sus fines conforme a la manera que más lo glorifique. O sea, entendamos que la sabiduría de Dios, dice, es aquella perfección del cual Él aplica su conocimiento a la obtención de sus fines conforme a la manera que más lo glorifique. Ahora, uno puede notar que las acciones de Dios a través de toda la humanidad nos hablan de sabiduría. La historia de la humanidad, la creación misma, toda una galaxia perfectamente ajustada, una tierra donde vivimos que gira, pero está siendo alumbrada de día, alumbrada de noche. O sea, uno puede descubrir que aún el ser humano, cada uno de nosotros, sea un hombre o una mujer, perfectamente creados con total sabiduría. Ahora, es indudable. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 29:29, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado.
a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Dios nos ha dejado la palabra de Dios revelada, para que nosotros sepamos la única revelación de Dios hacia nuestra vida, para que podamos obtener sabiduría. Pero principalmente en este primer punto yo quisiera que usted pueda llegar a experimentar a ese Dios sabio, ese Dios que está sosteniendo con su palabra todo lo creado, aquel Señor que llega a nosotros con total sabiduría. Lo segundo que podemos ver es que ¿cómo podemos obtener sabiduría de Dios? Debemos tener claro una cosa. El conocimiento es teórico. Cualquiera de nosotros, sea un hombre, sea una mujer, sea un joven, puede llegar a tener conocimiento científico, psicológico, psiquiatra, abogado. Es teórico. Pero la sabiduría, que es práctica, es alguien que toma decisiones sabias, no simplemente por conocimiento, sino porque Dios le ha otorgado. Es impresionante, uno lee acerca de José en la Biblia y descubre que era un muchacho de campo que estaba colaborando con su padre, ayudando a sus hermanos en su situación de criar ovejas y cabras, y de pronto es llevado a un punto de esclavitud y pasa el tiempo, lleva a vivir en la cárcel. O sea, uno puede ver a un hombre totalmente limitado en todos los aspectos y aún en su propia educación, pero en un momento Dios le concede sabiduría y revelación de sus planes y sus propósitos y llega a ser el segundo en el imperio de Faraón. Todo Egipto estaba en sus manos y él pudo gobernar con total sabiduría porque Dios se la había concedido. Lo podemos ver en la oración de Salomón. Él le pide a Dios sabiduría para gobernar este pueblo tan grande escogido por Dios. Y fue el rey, totalmente sabio. No existió en el mundo un rey con tal sabiduría. Ahora, para nosotros, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden. Los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para lo que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Este plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. O sea, lo que trata el apóstol Pablo de llevar un mensaje que se revela hacia nosotros es que por el conocimiento humano tan vasto y tan tremendo que puede llegar a tener el ser humano, no podemos conocer y experimentar la vida de Dios en cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice, nos habla de esa sabiduría de Dios y presenta, dice, la predicación de la cruz de Cristo. Presenta al Cristo crucificado. Nos lleva a comprender que
cuando nosotros aceptamos la realidad de la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados, para aplacar la ira de Dios hacia la humanidad a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Cuando llegamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo nos comienza a convencer, estamos alejados de Dios, estamos en un vacío en cada uno de nosotros y eso nos lleva a arrepentirnos y aceptar a Cristo Jesús en nuestra vida. Cuando esto sucede, entonces comenzamos a ser hijos de Dios. Y lo más maravilloso es que comenzamos a heredar como hijos todo lo que consiguió Jesucristo. Pablo en Romanos 8:14 dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. No, no, no. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Significa querido papito. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para que confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de sus sufrimientos. O sea, querido, si eres un hijo de Dios, la sabiduría para administrar está en ti. No importa el conocimiento que podamos llegar a tener, no importa la situación y la realidad que vivimos. Si sos hijo de Dios, Dios ha depositado en ti una sabiduría especial, una sabiduría que te va a dar la seguridad de discernir, de tener una percepción de la verdad como nadie la pueda tener fuera de Él. En Efesios 1:3 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. ¿Por qué leo este pasaje? Porque dice que nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual. Dentro de esa toda bendición espiritual está la sabiduría. Vos querés y debés administrar tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu propia vida. Bueno, comenzá a tener una relación perfecta con Dios a través de Jesucristo. Créele que Él te ha bendecido con toda bendición, que eres un heredero de Cristo, que eres un hijo de Dios en el cual está trabajando. No piense que esto es automático, es un proceso, el ir descubriendo que Dios nos da sabiduría, que frente a nuestras debilidades, de no saber cómo decidir, vamos a ver después, Dios está dispuesto a obrar milagros que nos van a sorprender. En Efesios 1:17 dice Pablo: le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé espíritu y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Un espíritu, una sabiduría especial, espiritual, por encima de todo lo humano. Diríamos, esta es una sabiduría sobrenatural, que no alcanzamos a comprender. Pero miren, cuando Dios dice que el pecado encegueció el entendimiento de aquellos que no quieren
aceptar al Señor. Pero que a nosotros Dios nos ha dado libertad. Ha abierto nuestra percepción para que podamos ver mucho más allá. El mundo está convulsionado. Las guerras, y en especial últimamente en lo que se refiere a la guerra en Medio Oriente entre Israel y Hamás, un estado que está totalmente convulsionado, muertos aquí, muertos allá. Cuidado cuando de pronto usted recibe información de que la guerra es contra Palestina. No, no es contra Palestina, es contra Hamás, que es un grupo guerrillero que tienen en su mente y en su corazón el eliminar el pueblo de Israel, sin darse cuenta que eso es estar ciegos a una realidad. ¿Cuál? Dios todavía tiene al pueblo de Israel como su pueblo. Más allá de lo que usted pueda llegar a pensar o imaginar, tenemos que respetar que es pueblo de Dios. Pero tiempo de orar por cada uno de los padres, de los rehenes, de los soldados, de los muertos, porque de uno y otro bando, como este misil que cae en un lugar como es el hospital donde mueren más de 40 personas. Todo esto nos habla de que el ser humano no tiene sabiduría, no es sabio en las decisiones a tomar. Se deja llevar por los deseos, por la ambición, por la venganza, por un total egoísmo sin ver la persona que Dios ha creado como algo muy delicado para el Señor. Lo tercero que podemos ver, y con esto vamos a ir terminando, dice, para enfrentar estos tiempos tan conflictivos, debemos más que nunca de depender de la sabiduría de Dios. Tenemos que llegar al punto de ir creciendo en sabiduría. Creciendo en sabiduría. ¿Para qué? Para ser buenos administradores. No hay otra forma, hermanos. Cada decisión a tomar. Y no estoy hablando simplemente de la parte económica. En cuanto uno puede ver desde el principio, Adán y Eva. Satanás se llega a Eva, la persuade, la tienta, y ella se deja llevar por lo que ve en sus ojos. No es sabia en cuanto a la decisión de tomar el fruto y desobedecer a Dios. No es sabio la decisión de Adán de tomar de ese fruto y comer y participar de lo que Dios le dijo. No, hermano querido, lo que quiero decir es, tenemos que tomar decisiones sabias en el trabajo, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con los amigos. ¿Cuánto de nosotros vamos a recibir tremenda persuasión, tentación, a dejar de lado lo que es Dios? Escuchaba el testimonio de un pastor en Palestina, de la única iglesia evangélica en Palestina. Habían secuestrado a algunos de los miembros de la iglesia que terminaron matándolo porque él no quería negar que Cristo era su Señor y Salvador. Y la amenaza siguió avanzando y él tuvo que abandonar con su familia palestina. La iglesia ha seguido, la iglesia tiene una escuela, la iglesia tiene un lugar de asistencia para los necesitados. En Palestina hay un 60% de personas desocupadas y él viaja permanentemente, pero ha tenido que salir con su familia por la tremenda amenaza que estaban recibiendo. Ahora, ¿por qué comparto esto? Porque al leer Santiago capítulo 1 del versículo 2 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un
tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado, plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se los dará. No les reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. O sea, en primer lugar, el apóstol está llevándonos a aclarar un tema. En versículo 2 dice, ¿cómo debemos enfrentar los problemas? Y creo que está tratando de decir, cuando tenga que enfrentar problemas de cualquier tipo, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre se pone a prueba nuestra fe. Queridos, es posible que en estos días vos seas probados en la economía, probados con tus hijos, probado con tu esposo o con tu esposa, probado con tus amigos, probados con tus compañeros de colegio, probados en la fe, probados en la fe. La iglesia en este tiempo es probada en cuanto a su fe. Por eso es que necesitamos llegar a darnos cuenta que eso es una realidad constante y más cada día. Y por eso es que el Señor en su palabra nos da elementos clave. Dice, siempre se pone a prueba nuestra fe. Versículo dice, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. O sea, la constancia, es decir, yo sigo firme en Jesucristo. Yo sigo creyendo en mi Dios. Yo sigo guiado por el Espíritu Santo, constante. Y dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia ya se ha desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, no les faltará nada. Ahora, el versículo 5 es clave. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. Ahora, lo interesante que hace una advertencia. En la versión 60 dice, pero pidan con fe, no dudando nada. En esta versión que estoy leyendo en ETV, dice, cuando se lo pida, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. O sea, le pido sabiduría y estoy pensando en ver cómo astutamente acomodo las cosas y trato de manejarme y zafar de la situación. No. Tenemos que concentrarnos en Dios. ¿Qué significa eso? Miren, la palabra de Dios quiere darnos sabiduría en los temas en los que tenemos que enfrentar. Y por eso tengo que darme cuenta que Dios quiere darme sabiduría a través de la palabra de Dios. Si usted quiere ser sabio, conozca la revelación de Dios. Pero también tenemos el Espíritu Santo. Él se comprometió a guiarnos a toda la verdad de Dios y darnos esa autoridad de ser sabios. Pero a la vez tengo que descubrir que hay algo muy importante, que es la oración. Yo debo orar con fe, clamando por sabiduría en forma específica. No piense, haceme sabio, Señor. No, en cada decisión, Señor, dame sabiduría en tomar una decisión conforme a lo que te preparaste de antemano. Pero me parece que tenemos que también tener en cuenta un punto clave. Usted necesita sabiduría, sabe que está tomando la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la oración, pero también acércase a un
cristiano, un hombre o una mujer que se maneja con justicia de Dios. Consúltelo. Déjese guiar por eso. No vaya desesperado al vecino, a doña María o a don Pascual, al horóscopo, a lo que dice la inteligencia artificial para tomar decisiones. Busque un cristiano maduro, un hombre justo que va a darle seguramente una palabra de aliento y también de poder. Queridos, mucho me gustaría que a través de todo lo que estamos viendo, que sepamos que Dios es nuestro Dios sabio. De Él y de Él dependemos para tener sabiduría. Y la manera de obtenerla, en primer lugar, es aceptando a Cristo en nuestra vida, dejando que Él sea el Señor de todo lo que nos ha dado, para ser buenos administradores. Y a la vez, cuando Santiago nos dice, bueno, oremos, pidámosles con fe al Señor, que nuestro Dios es generoso en darnos, pero pidamos con fe. Y de esa manera descubramos que frente a los conflictos hay algo sobrenatural que nos va a ayudar a enfrentarlo. No importa de dónde venga, no importa la situación. Me encanta ese pasaje donde dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Seguramente que usted y yo hoy necesitamos sabiduría de Dios para votar. Pidámosle. Seguramente que mañana necesitaríamos ser sabios para administrar nuestra familia. Pidámosle. Seguramente que en estos días vamos a necesitar ser sabios en cuanto a la economía. Bueno, Dios está dispuesto porque Él nos ha adoptado como sus hijos. Iglesia en Varela, Iglesia Jesús es Paz. Seamos sabios. Miren, estamos queriendo llevar en el fin de semana que viene, 28, un evento especial para los niños en la plaza. Seamos sabios, presentémonos sirviendo al Señor, compartiendo y sirviendo en lo que podamos, pero preparándonos para tener este retiro el 5 de noviembre, siendo sabios. Esto es prioritario. Nada nos puede tentar o ser primero en cuanto a eso. Prioricemos esas actividades porque esto lleva gloria al Señor, crecimiento a su vida, una manera preciosa de ser parte de una iglesia que está avanzando en todas las cosas. Vamos a orar, vamos a terminar orando al Señor. Padre, te quiero dar gracias por este día. Te doy gracias porque tú eres aquel que nos dará sabiduría para enfrentar las votaciones. Padre, en el nombre de Jesús, quiero rechazar toda duda, toda incertidumbre, toda falsa de una esperanza viva en Jesucristo. Y te ruego, Padre, que tú nos bendigas a cada familia para ser buenos administradores, sabios administradores. Que tu Espíritu Santo, Señor, revele a nuestras vidas tu voluntad. Que tu palabra nos encamine a ser sabios. Que de veras la relación entre nosotros nos ayude a ser buenos administradores de la gracia que proviene de Jesucristo, de lo que nos has dado para ser responsables y a la vez sabios. Gracias, Señor, gracias. Que tu bendición sea sobre cada uno, que tu bendición sea sobre cada familia, que tu bendición sea en toda esta congregación. Lo pedimos en el nombre de Jesús, pero también bendecimos a las autoridades que han de ser elegidas en el nombre de Jesús. Oramos
por cada familiar que ha perdido su ser querido en estas guerras. Oramos por Israel. Abre sus ojos, Señor, buscándote a ti. Oramos por Palestina, Señor. Que tú abras sus ojos y todo esto lleve a un acercamiento a tu persona como nunca antes lo han tenido. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios les siga bendiciendo grandemente.